UTV, sede La Paz. Carrera Derecho. Materia Derecho Romano. Docente, licenciada Andrea Hortensia Gómez Esprela. Alumna María Alejandra Fernández Aramayo. Primer semestre, paralelo B, turno noche. Hoy les hablaré sobre los contratos consensuales. Dentro del sistema contractual del derecho romano, los contratos consensuales representaron una evolución significativa respecto del formalismo estricto característico de los contratos verbales, literales y reales. A diferencia de estos, los contratos consensuales se perfeccionaban por el mero consentimiento de las partes, sin necesidad de formas solemnes, ni de la entrega de la cosa. Esta innovación jurídica permitió una mayor flexibilidad en las relaciones económicas y comerciales, adaptándose a las necesidades de una sociedad en constante expansión. Los contratos consensuales, reconocidos por el derecho romano clásico, fueron fundamentalmente la compra-venta, emptio venditio, el arrendamiento, locatio conductio, la sociedad, societas y el mandato, mandato. La venta. Emptio venditio. La compraventa fue uno de los contratos consensuales más importantes del derecho romano. Se definía como el acuerdo de voluntades por el cual una parte, el vendedor, venditor, se obligaba a entregar una cosa y la otra, el comprador, emptor, a pagar un precio cierto en dinero. Este contrato se perfeccionaba por el solo consentimiento, aun cuando la cosa no hubiera sido entregada ni el precio pagado. El objeto de la venta. El objeto de la compraventa debía ser una cosa susceptible de comercio, res in comercio, determinada o determinable. Podría tratarse tanto de cosas presentes como futuras, corporales o incorporales. Asimismo, el objeto debía ser lícito y posible. El derecho romano admitía inclusión, la venta de cosa ajena, sin perjuicio de la responsabilidad del vendedor frente al comprador. El precio constituía un elemento esencial de la compraventa. Debía consistir necesariamente en dinero, pecunia numerata, ser verdadero y cierto, o al menos determinable. La inexistencia o indeterminación del precio impedía la formación válida del contrato. El derecho romano rechazaba la compraventa con precio simulado o puramente ilusorio. Obligaciones del vendedor. La entrega de la cosa. La principal obligación del vendedor era la entrega de la cosa vendida. Traditio. Dicha entrega debía realizarse en el estado pactado y permitía al comprador adquirir la posición, aunque no necesariamente la propiedad. Además, el vendedor debía conservar la cosa hasta su entrega y responder por los daños derivados de su culpa. Las garantías del vendedor. Garantía de evicción. La garantía de evicción obligaba al vendedor a responder en caso de que el comprador fuera privado total o parcialmente de la cosa por un tercero que acreditaba un mejor derecho. En tal supuesto, el comprador podía ejercer acciones para obtener la restitución del precio y la indemnización correspondiente. Garantía de los vicios ocultos. El vendedor también respondía a los vicios ocultos de la cosa vendida, es decir, aquellos defectos no aparentes que le hacían impropia para su uso o disminuían su valor. El comprador contaba con acciones específicas, como la actio redivitoria y la actio quanti minoris, derechos del vendedor. El principal derecho del vendedor era exigir el pago del precio pactado. Asimismo, tenía derecho a reclamar los intereses en caso de mora y a retener la cosa mientras no se efectuara el pago, cuando así se hubiera convenido. Obligaciones del comprador. Las obligaciones fundamental del comprador consistía en pagar el precio en el tiempo y lugar acordado. Además, debía recibir la cosa y asumir los riesgos una vez perfeccionando el contrato, conforme al principio
Periculum est importis. Modalidad y cláusulas de la venta. El derecho romano admitía diversas cláusulas especiales en la compraventa, tales como la lex commisoria, el pacto de retroventa, pactum de retrovendo y la venta de prueba, empitio ad gustum, las cuales permitían adaptar el contrato a las necesidades de las partes. Arrendamiento de cosa. El arrendamiento de cosa era un contrato consensual, por el cual una parte se obligaba a conceder el uso y goce temporal de una cosa, y la otra pagar una renta. El arrendador debía mantener la cosa en buen estado, mientras que el arrendatario debía usarla conforme a lo pactado. Locación de servicios. La locación de servicios consistía en la presentación de servicios personales a cambio de una remuneración. Se caracterizaba por su carácter temporal y por la subordinación limitada del prestador respecto del beneficiario del servicio. La sociedad, societas. La sociedad era un contrato consensual por el cual dos o más personas se obligaban a poner bienes o trabajo en común para alcanzar un fin lícito y repartirse los beneficios. La sociedad universal. La sociedad universal comprendía la totalidad de los bienes presentes o futuros de los socios, constituyendo una forma amplia de cooperación patrimonial. La sociedad particular se limitaba a un negocio determinado o a una clase específica de bienes. Disolución de la sociedad. La sociedad se extinguía por diversas causas, como la muerte de un socio, el incumplimiento del fin social, la pérdida del objeto o la voluntad de uno de los socios. El mandato. Mandatum. El mandato era un contrato consensual y gratuito por el cual una de las personas se obligaba a realizar uno o más actos jurídicos en interés de otra. El mandato credendae pecunia. Este tipo de mandato consistía en el cargo de prestar dinero a un tercero, generando obligaciones tanto para el mandatario como para el mandante. Extinción del mandato. El mandato se extinguía por el cumplimiento del cargo, por la revocación, por la muerte de cualquiera de las partes o por la imposibilidad de ejecutar el mandato. Para concluir, los contratos consensuales del derecho romano reflejan una etapa de madurez jurídica, en la que el consentimiento se rige como elemento central de la obligación. Estas figuras contractuales facilitaron el desarrollo del comercio y de las relaciones económicas, influyendo de manera decisiva en la configuración del derecho contractual moderno. Su estudio permite comprender la evolución del principio de autonomía de la voluntad y la importancia del consenso como fundamento de las obligaciones jurídicas. Muchas gracias.